Bueno, buenas tardes a todos. Creo que es la primera clase que tengo con ustedes, ¿no? Hoy vamos a ver análisis fundamental de acciones, la clase de hoy y la próxima clase, la clase que viene. Vamos a ver análisis fundamental de acciones. Vamos a hacer la siguiente modalidad para ordenar mejor la clase. Que bueno, esta nueva forma que tenemos de dar las clases online tiene algunas cuestiones distintas, ¿no? Yo tengo acá abierto en otra pantalla el panel con el chat. Ahí a través del chat me pueden hacer preguntas. La idea es que yo desarrolle un poco el tema, no sé, unos 20 minutos, media hora más o menos. Si ustedes le van surgiendo dudas a medida que yo avanzo, yo no voy a ir leyendo las preguntas si ustedes me escriben durante el tiempo que yo hable. Si le van surgiendo dudas, bueno, ahí primero, o sea, esperen, porque a veces la duda que surge se responde sola un poquito más adelante, a veces pasa eso. Y si no es así, bueno, ahí en algún momento yo freno, les pido que me escriban las preguntas, nada, ahí me escriben las dudas que puedan tener, yo las leo, ahí las respondo, trato en general de elegir las preguntas que por ahí le pueden servir a otros compañeros. No siempre puedo leer todas las preguntas, porque bueno, hoy creo que no somos tantos, pero por ahí somos más de 20, 30 personas. Si todos me escriben una pregunta, capaz que no llego, ¿no?, a responder todas. De todas maneras, si yo no puedo responder, si no respondo todas las preguntas, si queda alguna pregunta pendiente, me pueden escribir por el campus, ¿sí? Saben que tienen la herramienta del campus, ahí me mandan un mensaje y me escriben. Mi nombre es Mariano Cosentino, ¿sí? Búsquenme con el apellido. Ahí van al sobrecito en el campus, me buscan con el apellido y me escriben la duda. Si quedó alguna duda pendiente, me escriben. Lo mismo si después repasan la clase o repensando un poco la clase les surge alguna duda, también ahí me escriben y lo vamos conversando. No me escriban comentarios en el chat, o sea, si tienen comentarios por ahí no suman tanto. Sí, si tienen dudas o tienen preguntas o lo que sea, ahí sí vamos interactuando lo mejor que podamos entre todos. Pero bueno, vamos avanzando. Yo no los conozco a ustedes, tampoco tengo la posibilidad de verlos. No sé si hay alguno que tenga formación en finanzas, en contabilidad, en alguna carrera relacionada. Si tienen alguno de esos conocimientos, bueno, quizás alguna de las cosas que yo cuente durante la clase, sobre todo en la clase de hoy, quizás les resulte, digamos, que ya lo saben. Bueno, trato de algunos conceptos básicos transmitirlos igual para nivelarlos un poco entre todos. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna formación económica, toda la vida me dediqué al comercio exterior, nada que ver con esto. De un tiempo a esta parte cambié de rubro y me empecé a dedicar a esto. Arranqué en ICB como arrancaron seguramente la mayoría de ustedes, y hoy me dedico tiempo completo a lo que son inversiones y además dar clases, ¿no? Así que bueno, no es necesario tener una formación. Si la tienen, bueno, muchísimo mejor, pero no es necesario tenerla. Los que no la tenemos, capaz que tenemos que hacer algún esfuerzo adicional para intentar entender algunas cosas de un poquito mejor. La primera reseña que les quiero hacer es, ustedes ya tuvieron clases de análisis técnico, contarles un poquito cuáles son las diferencias, brevemente, ¿no?, entre el análisis fundamental y el análisis técnico, que son como las dos grandes ramas del análisis del mercado bursátil, de los mercados financieros. Son como una especie de River y Boca, ¿no? Hay muchos que solamente analizan desde el lado fundamental, muchos que analizan solamente desde el lado técnico. Acá en ICB y yo personalmente pensamos que los dos análisis se complementan, ¿sí?, que en realidad uno no debería convivir sin el otro. Yo siempre que hago un análisis fundamental de una empresa, analizo una empresa, una vez que tengo la decisión tomada respecto al análisis fundamental,
siempre voy y miro el gráfico, siempre miro el gráfico, porque me da información adicional y esa información es muy valiosa. El que hace análisis técnico está un paso arriba o está un escalón arriba del mercado. El que hace análisis fundamental también está un escalón arriba del mercado. El que sabe hacer las dos cosas, bueno, está dos escalones arriba, ¿no? Entonces, siempre es una ventaja. Cuanta más información uno tenga, mejor. Solamente hay que saber usarla y analizarla. El análisis fundamental lo que hace básicamente es explicar el comportamiento de los precios desde su fundamento, ¿no? Explicarlo de manera justamente fundamental, desde cuáles son los motores que hacen que ese precio vaya para un lado o para el otro, ¿no? Eso puede ser tanto algo inherente a la empresa en particular o puede ser algo inherente al mercado en general, pero tiene que ver con las variables de empresas o de mercados que hacen que los precios se mueven. El análisis técnico lo que hace es desechar esa información o no prestarle atención tanto a esa información y mirar más las reacciones, mirar más o hacer más el análisis desde la consecuencia o desde la reacción que tiene el mercado a esa información y analizar cómo se va comportando el precio y a partir de eso, bueno, detectar soportes, resistencias y bueno, todo lo que ya estuvieron viendo y los que vean y los que hagan el módulo avanzado lo van a ver en más profundidad también en el módulo avanzado. Lo que hace el análisis fundamental y lo que yo voy a intentar explicarles y transmitirles en estas dos clases es a calcular el valor intrínseco de una compañía. En realidad, yo les voy a decir algo que entendí con el tiempo. Hay muchísimos analistas, ¿no? en los mercados, está lleno de analistas de acciones, analistas de todo tipo. La verdad que el futuro no lo sabe nadie. El que les diga que puede de alguna manera predecir lo que va a suceder en el futuro, los está engañando. Ustedes repasan las clases con Gabriel, por ejemplo, que hace análisis técnico, la otra parte, van a ver que Gabriel nunca dice, va a pasar tal cosa. Gabriel siempre lo que le va a decir es, bueno, de acuerdo a este patrón, es esperable que suceda tal movimiento o podemos buscar tal reacción en el precio, que puede venir o no puede venir. Bueno, con el análisis fundamental pasa algo similar. Una empresa puede tener unos números fantásticos, tener una calidad bárbara, tener unas proyecciones espectaculares y terminar siendo un fracaso rotundo. Por eso siempre tenemos que tomar otras medidas, ¿no? Medidas para protegernos. En el caso del análisis técnico, bueno, ahí tenemos los stops y tenemos otras herramientas. En el caso del análisis fundamental es un poco más complejo porque cuando hacemos análisis fundamental siempre invertimos a largo plazo, ¿no? El análisis técnico nos permite por ahí jugar un poco más con las temporalidades y el análisis fundamental casi que nos obliga a pensar por lo menos en el largo plazo. Después las cosas se pueden terminar resolviendo en plazos más cortos, pero yo cuando analizo una empresa y pienso de manera fundamental y desde sus números, no puedo dejar de pensar por lo menos en 5 años para adelante. Por eso, en la clase que viene vamos a ver que cuando analizamos una empresa y tratamos de obtener mucha información para otros 10 años, si podemos, más también, como para poder entender qué es lo que puede llegar a venir en el futuro. Los analistas se la pasan diciendo, este es el objetivo, o la empresa va a facturar tanto, los analistas tienen un consenso de que la empresa va a ganar tanto, generalmente termina no sucediendo eso, a veces pasa parecido, pasa cerca, pero la verdad que es muy complejo predecir el futuro, no solamente en las acciones, en todo es muy complejo. Entonces, lo que hacemos desde el análisis fundamental es tratar de entender la compañía, y tratar de entender si el precio que está pagando el mercado tiene sentido o no tiene sentido, si está cerca o está lejos de su valor intrínseco. Y bueno, con esa información, si la podemos obtener, vamos a poder tomar decisiones con muchísima más información y de muchísima más calidad. Pero bueno, cuando pensamos en el largo plazo, lo que tenemos que hacer cuando hacemos análisis fundamental y hacemos inversiones de largo plazo es tratar de no
iba a decir apostar, esto no se trata de apuestas, ¿no? No invertir todo en el mismo, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? No invertir todo nuestro capital en una sola idea de inversión. Bueno, tenemos que tratar de buscar un poco la vuelta. Yo sé que a veces no es fácil porque no siempre los portfolios tienen el tamaño como para diversificarse mucho, pero siempre hay que tratar de buscar, digamos, varias, tratar de diversificarse lo más que podamos para minimizar un poco los riesgos también, ¿no? Bien, vayamos un poquito más a hablar de temas más teóricos. ¿Qué es una acción? Bueno, una acción lo que refleja es, de alguna manera, la propiedad de una empresa. Una acción es la mínima fracción en la que se puede poseer una empresa. Generalmente las empresas emiten a varios cientos de millones de acciones, 600 millones, 1000 millones de acciones. Bueno, nosotros podemos comprar 1, 2, 3, 10, 100, depende del precio, lo que nos dé el bolsillo, lo que nos dé el análisis. Pero lo que vamos a estar haciendo cuando compramos una acción es comprar el negocio. ¿Sí? Si yo compro una acción del Banco Galicia, me estoy haciendo dueño del Banco Galicia. Por supuesto que si compro una acción del Banco Galicia y el Banco Galicia tiene 600 millones de acciones emitidas, bueno, voy a ser dueño de él la 600 millonésima parte del Banco Galicia, pero voy a ser dueño del negocio. Y como dueño del negocio, voy a ser dueño de las ganancias y del flujo de fondos que genere esa empresa. Grábense el término flujo de fondos, ya lo vieron seguro en la clase de bonos, y el flujo de fondos se usa en finanzas para todo, porque todo se termina reduciendo a un flujo de fondos, ¿sí? Vamos a ser dueños de la empresa, en la fracción que sea que compremos, pero vamos a ser dueños de la empresa, vamos a ser dueños del flujo de fondos, vamos a ser dueños de la ganancia, lo que no significa que la empresa nos vaya a pagar, nos vaya a entregar ese dinero, ¿sí? Cuando la empresa le paga ganancias a sus accionistas, ¿no? Eso se llama dividendo. Capaz que lo escucharon el término, seguramente el pago de dividendos es eso, es que la empresa le paga mayormente en efectivo, hay veces que se puede pagar en especie, se puede pagar en acciones, pero generalmente se paga en efectivo. La empresa, de las ganancias, del dinero que ganó en el ejercicio, bueno, le paga, le da dinero a sus accionistas. No siempre las empresas reparten dividendos, hay veces que no, y no siempre reparten la totalidad de las ganancias. Yo creo que casi ninguna empresa reparte, algunas sí, pero casi ninguna empresa, las menos, digamos, son las que reparten la totalidad, todas reparten un porcentaje menor a sus ganancias, y el resto, ya sea que no repartieron ganancias y capitalizan el 100%, o una parte, pero el dinero que no reparten en formato de dividendos se capitaliza y queda dentro de la empresa. Nosotros vamos a seguir siendo dueños de ese dinero, solamente que la empresa no nos lo va a dar el dinero, pero vamos a seguir siendo dueños de ese dinero. Bien. Y vamos a hablamos recién de flujo de fondos, y el flujo de fondos me da pie para hablar del tema del concepto del valor tiempo. En finanzas, el valor tiempo, o digamos, en finanzas, el tiempo tiene valor, eso quise decir. Se dice que un peso hoy vale más que un peso mañana, o un dólar hoy vale más que un peso mañana, un dólar seguro vale más que un dólar riesgoso, y así no. Esto quiere decir que cuanto más tiempo vayamos a tener una inversión, o más tiempo tengamos inmovilizado un capital, más retorno vamos a esperar. Cuanto más riesgoso sea un capital, cuanto más riesgoso, sea una inversión, más retorno vamos a esperar. Entonces tenemos estos dos conceptos que son muy importantes a la hora de tomar decisiones en finanzas, que son el tiempo, ¿sí? Más tiempo, más retorno esperado, y el riesgo, más retorno esperado. Siempre es esto. ¿Estamos? Ténganlo, siempre bien en claro esto,
Porque a la hora de elegir una inversión tenemos que ver este tipo de cuestiones. ¿Desde cuánto tiempo tenemos pensado destinar a esta inversión? Entonces tengo que decir, bueno, me tiene que retornar determinado dinero o yo tengo que esperar determinado retorno. Y lo mismo con el riesgo. Cuanto más riesgo, más retorno. Hablando de riesgo, todo esto es un marco más teórico para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer lo que vamos a hacer más adelante, que es decidir qué retorno vamos a esperar de una inversión para saber si ese retorno nos resulta atractivo y hacemos la inversión, o ese retorno esperable no nos resulta atractivo y no la hacemos la inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de tasas de retorno libres de riesgo. ¿Qué es una tasa libre de riesgo? Es la tasa que a mí me paga un determinado instrumento que no tiene riesgo. O sea, que yo tengo seguridad, tengo 100% de seguridad que voy a cobrar digamos, que esa inversión va a tener el resultado que yo espero. El mejor ejemplo es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Y se utiliza el bono a 10 años para el benchmark de tasa libre de riesgo en dólares. Si hablo en euros, por ejemplo, bueno, voy a tomar el bono alemán, que es el bono de referencia de la zona euro. Pero si hablo en dólares, la tasa libre de riesgo es el bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. ¿Por qué es la tasa libre de riesgo? Porque el único país del mundo que emite dólares es Estados Unidos. Si el Tesoro de Estados Unidos se queda sin dólares, los imprime y me paga. Cualquier otro país, cualquier otro deudor, cualquier otro acreedor, cualquier otra entidad que me emita un bono y yo le preste dinero y le preste dólares, cualquier otra entidad que no sea el gobierno de Estados Unidos, si se queda sin dólares no me puede pagar y mi inversión va a correr riesgo. Entonces, el único instrumento 100% seguro en dólares es el bono de Estados Unidos. A 10 años se toma el benchmark. Entonces, ¿por qué les digo esto? Y porque si yo voy a hacer una inversión en renta variable, y vamos a ver de renta variable, si yo voy a hacer una inversión en renta variable, voy a invertir mi dinero en una empresa, yo no sé si esa empresa va a ganar dinero o no va a ganar dinero. Yo no sé si la acción de la empresa va a subir de precio o no va a subir de precio. No lo sé, no lo sabe nadie. Como dijimos al principio, nadie puede predecir el futuro. Entonces, como libre de riesgo solamente hay un instrumento que es el bono de Estados Unidos, todos los otros instrumentos en dólares. Digo el bono de Estados Unidos cuando hablo de dólares. Si hablo de pesos argentinos, por ejemplo, y hago una inversión en acciones argentinas en pesos, bueno, tengo que tomar algún bono o algún instrumento de referencia en pesos que se lo considere libre de riesgo, se lo considere tasa de mercado. En Argentina es muy difícil porque, bueno, tenemos el triste récord de defaultear en nuestra propia moneda, ¿no? Entonces, decirles que un bono argentino en pesos es libre de riesgo, no sé, parece como ciencia ficción, aunque no debiera serlo. Pero bueno, al margen de eso, si yo voy a hacer una inversión en renta variable, voy a hacer una inversión en acciones, que yo no sé si la empresa le va a ir bien o le va a ir mal, no sé si me va a repartir dividendos, no sé si va a subir de precio o va a bajar de precio, no sé si la empresa va a quebrar, no lo sé, por más buena que sea la empresa, la verdad que no lo sé. Entonces, si a mí yo hago un análisis de una acción y a mí el resultado de ese análisis me dice que la tasa esperable de retorno o de ganancia de esa inversión de renta variable me va a rendir menos que un bono de Estados Unidos, o me va a rendir menos, si es una inversión en pesos, me va a rendir menos que alguna letra o no sé, un plazo fijo, supongamos. Me va a rendir menos que un plazo fijo, que una caución. Bueno, no hago la inversión, porque si yo tengo el mismo retorno con distinto riesgo, siempre voy a elegir el menor riesgo, ¿sí? Acordémonos lo que decíamos antes, valor tiempo y el valor del riesgo también. Un peso o un dólar seguro vale más que un peso o un dólar riesgoso. Entonces, si más riesgo me da el mismo retorno esperado, bueno, se desecha la inversión. Pero bueno,
Si una inversión en renta variable, mi análisis se descuenta que rinde más, o es esperable que rinda más que la tasa libre de riesgo, bueno, ¿cuánto más que la tasa libre de riesgo tiene que rendir? Porque si la tasa libre de riesgo, no sé, hoy está, creo que está en 0,70, anda alrededor de 0,75 la de... Vamos a mirar un poquito, miren. CNBC.com. Yo me fijo acá, se pueden fijar en cualquier lado, ¿no? Bonos, vamos a las tasas de los bonos internacionales, soberanos. La tasa del bono de Estados Unidos menos todavía, miren. Miren esto, la tasa del bono de Estados Unidos, ven que es Estados Unidos, 10 años, la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años, hoy cerró rindiendo menos de, yo les dije 0,65, menos todavía, 0,65, vamos a redondear, 0,65, menos del 1%. Supongamos que ustedes tienen una inversión o hacen un análisis para una inversión en renta variable, en acciones, supongamos, y les da que es más de 0,65, pero les da que es 0,80. Bueno, 0,80 es lo suficientemente, ese riesgo adicional, ¿es lo suficiente? ¿No es lo suficiente? ¿Cuánto tendría que pedir? Tendría que pedir que sea el doble, que sea un 50% más el retorno, que sea un 20% más, es decir, que en lugar de ser 0,65 sea 1% o sea 1,2%. ¿Cómo lo sé? Bueno, eso va a depender de qué tipo. ¿Dónde lo tengo eso? Acá. Eso va a depender, y ahí hay que hacer un análisis posterior a esto. Primero, bueno, de por sí ya recién hablamos, ¿no? La tasa libre de riesgo. Después, para empezar a calcular cuánto más tengo que exigirle de tasa o de retorno potencial a esta inversión. Bueno, primero tengo que calcular alguna medida de riesgo inherente a la inversión general en acciones. Bueno, ahí tengo que encontrar un algo más. Por ejemplo, si yo tomo, y acá estamos hablando siempre en el largo plazo, si yo tomo, vamos a hablar del mercado americano, yo tomo, porque es el más estable, ¿no? En general, yo tomo el mercado americano de Estados Unidos. ¿Cuánto rindió el mercado americano en los últimos 100 años? Bueno, la tasa a la que fue, la tasa anual a la que creció la economía, no, el mercado de acciones de Estados Unidos fue al 6% anual, compuesto, ¿no? O sea, en promedio, el mercado americano en los últimos 100 años creció a un 6% anual. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, bueno, tengo la tasa libre de riesgo y por lo menos tengo que pedir un 6%. Porque si ustedes ya vieron ETF, ¿no? Si no, lo van a ver en el ETFs. Si a mí me va a rendir una inversión con un determinado riesgo, ¿no? Tenemos riesgo de quebranto, de empresa, todos los riesgos que tiene invertir en cualquier acción. Y a mí el riesgo a mí el retorno esperado me da menos del 6%, bueno, para eso compro, por ejemplo, puedo comprar un ETF que me replique el índice Standard & Poor's, que tenemos, por ejemplo, el SPY y otros instrumentos, podemos comprar un futuro, no sé, hay muchos instrumentos que podemos utilizar para comprar un instrumento de renta variable para que nos replique el comportamiento del mercado americano. Y nos aseguramos, entre comillas, siempre hablando de largo plazo, en principio nos estaríamos asegurando un retorno del 6% anual de largo plazo. Digo, si en los últimos 100 años rindió al 6%, ¿por qué no puede hacerlo de acá en adelante? Y de hecho, si en lugar de tomar los últimos 100 años, que rindieron el 6%, tomamos los últimos 50 años, bueno, la tasa anda alrededor del 8% anual, o sea, más todavía. Y si me voy más cerca todavía y tomo los últimos 20 años, y estoy un poco más arriba del 8%. Entonces,
volviendo y recapitulando al promedio de los últimos 100 años de la economía de Estados Unidos, bueno, si es 6% el promedio en general, y a mí una inversión de renta variable en la que yo tengo que asumir riesgo de que por ahí, como estoy comprando una empresa en particular, esa empresa le puede ir mal, puede quebrar, el sector puede tener problemas o lo que sea, bueno, tengo que pedir por lo menos, o yo tengo que esperar un retorno arriba de la tasa de mercado. A esto le tengo que sumar la tasa libre de riesgo. Y además de eso, no es lo mismo invertir, no sé, en una empresa sólida y estable que en una empresa que recién está empezando. No es lo mismo invertir en una empresa que tenga un gran tamaño que una empresa que sea más pequeña. No es lo mismo invertir, no sé, en un sector en alto crecimiento que invertir en un sector estable con un negocio más maduro. Entonces, además de la tasa libre de riesgo, además de alguna medida que me cubra el riesgo de acciones, además tengo que pedir algo más inherente a la empresa en particular en la que estoy invirtiendo. ¿Sí? Como les decía, capaz que si es una empresa, no sé, vamos a decir una empresa que sea bien sólida, que tenga un historial de muchísimos años de buenos resultados, casi consecutivos, la empresa Coca-Cola, que la deben conocer todos, ¿no? No es lo mismo comprar una acción de Coca-Cola, que tiene un dividendo estable, que tiene números sanos, que tiene una serie de características de la empresa que la hacen interesante, pero que por supuesto tiene un retorno más bajo, porque es una empresa que ya está consolidada. Yo no voy a esperar que una empresa como Coca-Cola crezca al ritmo que capaz los inversores esperan que crezca una empresa que se espera que sea una empresa de alto crecimiento, como puede ser, no sé, una empresa de el sector, vamos a decir, de, no sé, de autos eléctricos, que se espera, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero por lo menos el mercado espera que sea un sector pujante de acá a, no sé, N cantidad de años, ¿no? De acá a un tiempo sea un sector pujante. Entonces, tengo que analizar estos tres riesgos, tasa de riesgo, medida del mercado. Cuando digo medida del mercado es porque no es lo mismo la tasa que voy a pedir para una acción de Estados Unidos que la que voy a pedir para una acción de Europa, que la que voy a pedir para una acción de Sudamérica, ¿no? Siempre es distinto. Tengo que entender el riesgo de cada mercado, ¿sí? Seguramente si es el mercado americano, voy a pedir un poco menos. Si es el mercado europeo, voy a pedir capaz que un poquito más. Y si es el mercado sudamericano, voy a pedir más todavía, porque cuanto más riesgo, espero más retorno. Un peso seguro vale más que un peso riesgoso. Entonces, si el peso riesgoso o el dólar es riesgoso, voy a pedir más tasa. Y lo mismo, bueno, con la empresa o el sector en el que se desarrolla. Bueno, a ver, espero haber sido claro. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Les quedó claro todo lo que hablamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Es el momento. Me escriben, yo leo y les voy respondiendo y vamos a ir haciendo la clase un poquito más de ida y vuelta y un poco más dinámica. ¿Qué les parece? Clarísimo. Gracias, Racha. No entendí nada. Bueno, Juan, sí. Eh, bien, sí. No, bueno, la idea es que entiendan la teoría. La práctica después la vamos a... Tenemos dos clases. Juan, el que no entendió nada, bueno, repasar la clase después y bueno, la clase queda grabada, las clases quedan grabadas. Y aparte es normal, o sea, vamos avanzando con la clase y cuando vayamos hablando vayamos poniendo ejemplos más prácticos, lo van a ir entendiendo. Bien, perfecto, bueno. Eh, bueno, acá es un poco más lo que estábamos hablando, acá lo que hablábamos del tema de los dividendos, ¿no? No siempre se reparten dividendos y si se reparten, no siempre se reparte la totalidad. Y bueno, un poco la conclusión de lo que venimos hablando, que es cómo obtengo la rentabilidad al final,
con las acciones. Bien, hay dos maneras de obtener rentabilidad. Una es con el cobro de dividendos. Si a la empresa le va bien, gana dinero. Si gana dinero, reparte dividendos, me entra dinero en el bolsillo. Y la otra es con la plusvalía. Yo puedo comprar una empresa que tiene un futuro, entiendo yo, que prometedor, que tiene buenos números. El mercado, a medida que la empresa se vaya desarrollando y vaya mostrando esos buenos resultados, va a ir queriendo comprar esa empresa porque le va a empezar a interesar. Y eso va a hacer que, por acción de la oferta y la demanda, el precio de la acción vaya subiendo. Y lo que yo compré a un determinado precio, en el futuro, cercano o lejano, pueda revenderlo a un precio más alto. Tan simple como eso. Ahora bien, ¿dónde se compran las acciones? Bueno, las acciones se compran en el mercado de valores, al menos las acciones que cotizan en bolsa, ¿no? Octavio me pregunta cómo sé cuándo y qué empresas reparten dividendos. La pregunta es buenísima, Octavio, porque no lo sabes, no lo sabe nadie. A ver, sabes una vez que la empresa anuncia que va a pagar un dividendo, lo anuncia con poco tiempo de anticipación, algunas semanas, capaz que un mes, anuncia que va a pagar un dividendo. Ahí lo sabes, ¿sí? Ahora, hasta el día que lo anuncia, no tenés plena certeza. Lo que puedes hacer es mirar hacia atrás, hay algunas páginas, dividend.com, por ejemplo. Dividend.com, por ejemplo, es una página donde pueden entrar, poner el nombre de la empresa y les dice en el pasado que cuando pagó dividendos, si uno mira y ve que todos los años consecutivamente y sin interrupción repartió dividendos, bueno, es esperable que lo siga haciendo. Después si lo va a hacer o no, uno no lo sabe, pero es esperable que suceda. Bien, les decía, ¿cómo compro acciones? Bueno, en el mercado de valores, ¿sí? Las acciones que cotizan en bolsa. En Argentina tenemos el BIMA, en Estados Unidos tenemos el NYSE, el New York Stock Exchange, Nasdaq. En Europa tenemos las bolsas europeas, la de Londres, tenemos la bolsa de España, la bolsa de Frankfurt, tenemos varios mercados. Necesitamos tener un agente de bolsa, un corredor de bolsa o un broker que nos haga la transacción, ¿sí? Vamos y hacemos una oferta. Decimos cuántas acciones queremos comprar, a qué precio, y bueno, ahí si conseguimos vendedor, las vamos a comprar. ¿A qué precio se compran? Bueno, esto es un poco más digamos, ¿a qué precio voy a comprar la acción? Bueno, las acciones que tienen más volumen uno ve todos los días a qué precio van cotizando. Muchas veces sucede que uno quiere comprar una empresa porque le gusta la empresa, pero entiende que el precio no es atractivo. Bueno, ahí uno puede fijarse y decir, yo a esta empresa me gusta comprarla o me gustaría comprarla cuando la acción valga tanto, o sea, cuando la acción baje de precio, porque muchas veces sucede que las empresas son muy buenas empresas, de muy buena calidad, que tienen ganancias, que tienen buenos números, y suben constantemente de precio, pero hay veces que se dan eventos de mercado, como por ejemplo el que estamos viviendo ahora, y podemos encontrar empresas muy buenas a muy bajo precio. ¿Por qué? Porque el mercado vendió masivamente, eso hizo que los precios bajen. Por supuesto que no todas las empresas bajan a la misma velocidad y el mismo porcentaje, pero por ejemplo en este último bajón de mercado se dieron oportunidades que desde mi punto de vista son muy interesantes. Bueno, que las vio y que las quiso tomar, lo hizo. Hay empresas muy buenas que bajaron de precio. Entonces uno puede identificar una empresa que le gusta, que le parece atractiva, que le parece un buen negocio, que tiene buenos números, bueno, pero el precio actual no es atractivo, es muy riesgoso comprarlo a ese precio. Entonces, bueno, uno terminará un precio objetivo hacia abajo, ¿no? O sea, ¿a qué precio me gustaría comprarlo? Después ese precio se va modificando, porque por ahí pasa todo un año y el mercado sigue sin corregir, y bueno, y ajustaremos también ahí la previsión. Entonces, bueno, la variación de precio entre el momento de compra y venta de las acciones, acá yo incluiría más los dividendos cobrados,
es lo que implica la rentabilidad del inversor. Esperen que tengo algunas preguntas. Juan Ignacio me pregunta, por ejemplo, horizonte de inversión en meses recomendado para principiantes. Por dar un ejemplo, cuando se levantan restricciones para viajar, ¿sería una posibilidad de adquirir acciones de aerolíneas hoy muy golpeadas? Juan Ignacio, tu pregunta es muy buena. Desde mi punto de vista, horizonte de inversión, para este tipo de inversiones, con análisis fundamental, y la verdad que cuanto más lejos sea, mejor, porque te das más tiempo que la empresa, que el mercado convalide lo que la empresa puede llegar a hacer en el futuro. Un horizonte de inversión que para mí es el ideal son 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque 5 años es más o menos lo que dura en promedio, un ciclo económico, ¿sí? Entonces yo puedo esperar que un precio suba, o los precios suban, que haya euforia, que el mercado compre esa euforia, que esa euforia se termine agotando, que venga una corrección, que la economía corrija, que haya un poco de pánico, que bajen. Todos esos movimientos suelen durar, en promedio, hay veces que duran más, bueno, esta última duró bastante, pero más o menos suelen durar 5 años. Entonces si uno compra en un mal momento, porque uno nunca sabe si el momento que está comprando es bueno o malo, no lo puede saber nunca nadie. La crisis que tenemos ahora la vienen prediciendo hace 6 años, o más, 7 años. Entonces, y el precio hoy no está donde estaba hace 7 años. Entonces, el que hace 7 años dijo, no voy a comprar porque se viene una crisis, y todavía está esperando. Entonces muchas veces pasa que compramos una acción que nos parece que está a buen precio, que nos parece que es atractiva, la compramos y por ahí se viene una corrección de mercado en general. Nuestra acción sigue siendo buena, va a corregir de precio, obviamente, porque va acompañado del mercado, salvo que sea una de esas acciones que siempre en las crisis económicas la soportan por alguna cuestión en particular que tampoco podemos predecir. Y bueno, hay que dejar que esa corrección de mercado suceda y que después, porque tampoco sabemos cuándo inicia la corrección de mercado. Bueno, vemos que el precio va bajando y no sabemos cuándo va a parar de bajar. Entonces, 5 años es más o menos un horizonte que para mí es atractivo y es interesante no solamente para los principiantes, para cualquier tipo de inversor. Para mí la inversión a largo plazo son 5 años. Pues me ha pasado muchas veces de comprar una acción pensando que voy a hacer una inversión a largo plazo y que, no sé, en 6 meses, en un año o en un año y medio, la acción se haya movido de tal manera que a mí me parezca que ya estaba sobrevaluada y había que irse. Después la acción puede seguir subiendo o no, pero yo ya hice mi negocio y llegó al objetivo que yo me había trazado. Después hay gente que compra acciones y las compra para toda la vida y está fantástico. Gente que compra acciones y dice, yo la acción me la quedo y se la voy a heredar a mis hijos y cobraré dividendos, y bueno, está también fantástico, es parte del análisis fundamental. Pero si hablamos de plazos, de largo plazo, y 5 años para mí es lo mínimo. En el horizonte de inversión. Después, cómo uno realiza la inversión, eso es otro tema. Por la variación del precio del dólar en Argentina, ¿qué broker es recomendable para comprar acciones internacionalmente? Miren, yo les voy a anotar acá el mail de Clarisa. La pregunta me la hizo Joel. Clarisa Paloni @tradingflix.com. Clarisa es la persona de ICB que se encarga de asesorar a los alumnos y ayudarlos a que puedan abrir su cuenta de broker, de trading, lo que sea. No todos tienen el mismo perfil, no todos quieren hacer lo mismo, así que ahí con Clarisa van trabajando eso para que ella les pueda hacer la mejor recomendación. Anótense el mail, si no, bueno, les queda grabado acá. Si no, me escriben. Desde el punto de vista del análisis fundamental, ¿se puede tener una idea de si una empresa puede resistir una crisis? Rodrigo, por supuesto que sí. Nada te lo va a garantizar. Nada te va a garantizar que una empresa pueda resistir o no una crisis. Pero sí hay maneras de entender si una empresa está bien parada para enfrentar una crisis. Después le puede ir mal y puede quebrar la empresa igual. Pero no, por ejemplo,
es esperable que las empresas que tienen poca deuda o tienen su deuda muy bien estructurada y muy bien organizada, bueno, soporten mejor una crisis. Ahora puede suceder que por más buena que sea su deuda y por más organizada que tengan su deuda, el tipo de negocio que tengan les haga los haga la quiebra igual. Entonces uno ahí tiene que empezar a ver esas cosas, ¿no? Generalmente uno no sabe las crisis por qué lado van a venir. Bueno, ahora vino por un lado que era para la mayoría impensado. Cuando todos estaban esperando una crisis de tipo financiero, llegó una crisis de tipo sanitario. Entonces, yo puedo esperar una crisis del lado financiero y decir, bueno, compro una empresa que tiene los números así, asá, y no sé, capaz que terminé comprando, y voy a decir algo como ejemplo, no algo real. Terminé comprando una empresa de cruceros, capaz, que no tenía deuda, no tenía nada, pero la empresa de cruceros resulta que tuvo una determinada cantidad de gastos, y como te digo, sigo dando ejemplos no concretos, ejemplos teóricos. Resulta que la empresa tuvo determinados problemas con sus clientes por lo que sucedió, tuvo demandas, y sigo inventando, ¿no? Tuvo demandas, tuvo determinados problemas, y la empresa fue a la quiebra igual, no tenía deuda, entonces, y tenía un buen negocio, y tenía una buena marca, y tenía todo bueno, y fue a la quiebra igual. Entonces, como les decía al principio, cuando invertimos en renta variable, hay incertidumbre. Tenemos formas de mitigar la incertidumbre. Por supuesto que si yo, vuelvo al ejemplo de la empresa de crucero, yo quería comprar una empresa de crucero, bueno, y compré la que estaba endeudada, y bueno, sí, seguramente en cuanto venga la crisis, la va a pasar peor la que estaba endeudada que la que no estaba endeudada. Eso es casi seguro. Ahora, bueno, ahí viene parte de la incertidumbre y la falta de certeza, no, la verdad que uno no lo sabe, pero sí puede uno decir, bueno, esta empresa o esta otra empresa está mejor parada o no para soportar una crisis. Veo que algunos me levantan la mano acá en el campo, yo me sale el cartelito, pero no tengo forma de interactuar cuando me levantan la mano. Si tienen alguna duda, escríbame directamente, no hace falta que me avisen. Verónica, me parece que el flujo de fondos no es una herramienta muy objetiva, ya que, por ejemplo, una situación como la actual, me refiero a la crisis, no está considerada en el flujo de fondos y puede ser un golpe muy grande para una compañía. ¿Qué opinás? Verónica, cuando yo hablo del flujo de fondos no hablo del cash flow que aparece en los balances, ¿no? Hablo del flujo de fondos como el dinero que ingresa a una empresa. Yo cómo puedo, la única forma de yo proyectar el futuro o proyectar o modelar algún escenario es entender cuánto dinero va a entrar, ¿no? Como cuando compro un bono, bueno, el bono me interesa más o menos porque pongo tanto y recibo tanto. Ese es el flujo de fondos. Con una empresa pasa lo mismo. Voy a pagar tanto dinero y cuánto potencialmente voy a esperar que me retorne. A eso me refiero con flujo de fondos. De todas maneras, el cash flow, que lo vamos a ver después, es una herramienta muy interesante. Como todo en finanzas, ninguna herramienta sirve para todo. Todos son herramientas, justamente. Si yo quiero clavar un clavo, es un martillo. Por ahí me compré un taladro y es el mejor taladro del mundo y me salió una fortuna el taladro y es buenísimo, pero tengo que clavar un clavo y con el taladro no voy a poder. Necesito usar un martillo. Entonces, cada herramienta sirve, y en finanzas pasa lo mismo, para algo distinto. El flujo de fondos o el cash flow, que sí aparece en los balances de la empresa y lo vamos a ver, tiene su utilidad. Como tiene su utilidad el estado de resultados, como tiene su utilidad el activo, el pasivo, el patrimonio neto y todo lo que figura en los balances. Espero haberte respondido, Verónica. Si no, me escribís después. Bueno, avancemos. No puedo responder todas. Si quedaron preguntas pendientes ahí, después me las mandan por el campus. Vamos avanzando. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de las variaciones de precio. ¿Qué es lo que origina las variaciones en el precio, no? ¿Qué es lo que hace que la oferta y la demanda se desbalanceen para que los precios cambien? Bueno, hay dos tipos de eventos genéricos que son los que influyen sobre los precios de las acciones. El primero son los eventos de mercado, ¿no? Que le van a pegar a todas las empresas o a la mayoría por igual. Y por otro lado tenemos los eventos específicos. Hay eventos específicos para determinada empresa o para determinado sector. Es como un híbrido, ¿no? Hay, no sé, como los inventarios de petróleo le pega a
todo el sector petrolero, bueno, hay algunos eventos que son como un híbrido, son de mercado, pero no para todo el mercado, sino para una parte del mercado. ¿Cuáles son esos eventos de mercado? Bueno, la inflación y la tasa de interés es uno de esos eventos, las crisis económicas, las guerras, los desastres naturales, el terrorismo, la pandemia como tenemos ahora, ¿sí? Y eventos específicos, bueno, tenemos los balances de las empresas, cuando las empresas presentan su balance, que lo hacen, el balance lo presentan una vez por año y una vez cada 3 meses, o sea, de manera trimestral o por cuartos, presentan su estado de resultados del último trimestre, ¿no? Van actualizando trimestralmente ahí sus resultados. Bueno, esa temporada de resultados, que ahora estamos arrancando justamente, hoy presentaron los bancos, van a seguir presentando los bancos ahora esta semana y así van a ir presentando de acá a un mes y pico, van a ir surgiendo los balances más pesados de la industria, por lo menos en Estados Unidos. Son eventos muy significativos porque cuando la empresa revela su balance, ahí se sabe exactamente cuánto ganó o perdió y si la estimación que hacía el mercado estaba lejos o cerca de lo que sucedió. Entonces ahí el mercado tiene que ajustar sus previsiones y por ende se ajustan los precios. Contrataciones y despidos de los ejecutivos. Fraudes, ¿se acuerdan, por ejemplo, el caso de Petrobras? Hubo algún otro caso muy paradigmático, como el de Enron, capaz que escucharon alguna vez, fraudes contables. Bueno, se le pegan y muy duro, puede hacer quebrar a las empresas. Odebrecht, bueno, son empresas que sufrieron golpes realmente muy grandes por denuncias de fraude y demás. Después, bueno, crecimiento del sector donde se desempeña una compañía, que el sector empuje también puede empujar a la compañía y a las proveedoras también, ¿no? Muchas veces. Y bueno, fusiones y adquisiciones. Me quiero detener puntualmente en lo que para mí es uno de los datos más significativos del mercado, los que puedan seguir a Ariel en la mesa de trading y a los chicos que ahí están en la mesa de trading y revisan el calendario económico, van a ver que siempre hablan de inflación, tasa de interés y demás. ¿Por qué es importante la inflación y la tasa de interés para una empresa? Cuando hablamos de tasa de interés, hablamos de tasa de interés de mercado, ¿no? Esta tasa de interés que regulan los bancos centrales, ¿no? La tasa de más corto plazo, que en definitiva termina pegando en todas las tasas de interés del mercado. Vamos a hablar de Estados Unidos, pero aplica para casi todos los bancos centrales. Por ejemplo, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene un mandato doble. ¿Cuál es el mandato? Estabilidad en los precios, o sea, controlar la inflación, y garantizar el pleno empleo, es decir, que el desempleo sea lo más bajo posible. Ese es el doble mandato que tiene la Reserva Federal. Entonces, cuando hay mucha actividad, ¿sí?, en una economía, se recalienta la economía, hay mucha actividad, hay pleno empleo. Si hay pleno empleo, a las empresas les resulta más difícil contratar personal, entonces los salarios empiezan a subir, empieza a haber más liquidez, empieza a haber más dinero en la calle, la gente empieza a consumir más. Cuando la gente consume más, presiona sobre los precios, porque recuerden que los precios se regulan por la acción de la oferta y la demanda. Si hay mucha presión sobre los precios y la producción no llega a compensar esa sobre demanda, bueno, ahí se hace una presión sobre los precios, hace que suban los precios, que empiece a presionar la inflación, y ahí está el Banco Central que tiene que garantizar la estabilidad de los precios. ¿Cuál es la herramienta principal de los bancos centrales? La tasa de interés. ¿Qué hace la tasa de interés? Restringir o inyectar dinero en la economía, porque cuanto más alta sea la tasa de interés, más caro es el dinero, o sea, es más caro es endeudarse. Más caro es para las empresas tomar créditos, más caro por ende es financiar proyectos de producción. Por ende la economía tiende a desacelerarse y ahí es donde se logra la estabilidad de los precios. Entonces, si una economía presiona sobre los precios y la Reserva Federal o el Banco Central sale a
calmar esa suba de precios subiendo una tasa de interés, eso le va a pegar a la economía en general, va a hacer que las empresas tengan menos dinero para invertir, que la gente tenga menos dinero para consumir, y eso tarde o temprano va a terminar impactando en los balances de las empresas y en la economía en general. Entonces, los analistas y los economistas están siempre monitoreando qué es lo que sucede con la inflación, porque eso va a terminar determinando qué pasa con la tasa de interés, y eso va a terminar, en el mediano y largo plazo determinando qué puede llegar o qué va a suceder con la economía. ¿Sí? Bien, espero que sea claro. Bien, y cuando hablamos de una economía en general, ¿cómo medimos cómo le está yendo a una economía en general, sobre todo una economía desarrollada? Bueno, en Argentina tenemos un índice accionario que es el índice Merval, seguramente la mayoría de ustedes lo conoce o lo ha escuchado nombrar. Lo que hace el Merval, que es un índice, es medir el comportamiento de un conjunto de empresas, de las 20 empresas más importantes, de las que cotizan en bolsa de Argentina, y mide el comportamiento de las acciones de ese grupo de empresas. Si las empresas suben de precio, el índice sube de precio de igual manera. El índice en general son ponderados, esto es que las acciones más, las empresas, que tienen más capitalización bursátil, es decir, que son más caras, que valen más, que son más grandes, pesan más en el índice que las que son más chicas. O sea, en Argentina las dos más grandes son el Grupo Financiero Galicia e YPF. Si suben esas dos empresas, bueno, van a empujar el índice mucho más que, no sé, una empresa que esté rankeada número 19. Así que bueno, el Merval, mirar el índice Merval y ver si sube, si baja, qué hace, de alguna manera nos muestra o nos da un panorama del comportamiento de la economía. Y en Estados Unidos tenemos, bueno, los tres más importantes, en realidad hay muchos más, pero son cuatro. Vamos a hablar primero del Standard & Poor's 500. Voy a hacer una algo acá. El mercado argentino es un mercado mucho más inmaduro, es un mercado, por supuesto, muchísimo más chico. Para que tengan una idea, si nosotros tomamos todas las empresas que cotizan en Argentina, ¿no? Todas las empresas argentinas que cotizan en el mercado argentino, las tomamos todas juntas, y las vendemos el 100% de las acciones a precio de mercado, es decir, el tamaño bursátil entero de todas las empresas juntas, supongamos que lo podemos hacer líquido, no compramos Twitter, por ejemplo. ¿Conocen Twitter? La empresa americana, el pajarito, la red social. Bueno, si vendemos todas las empresas argentinas a precio de mercado, todas las cotizan, no compramos Twitter. Como para que tengan una idea de tamaños de mercado, ¿no? De lo que es el mercado americano y lo que es el mercado argentino, y lo que supo ser en algún momento. En algún momento el mercado argentino era muchísimo más grande que el brasilero, por ejemplo. Hoy todo el mercado argentino vale menos que el Banco Itaú de Brasil. Como para que tengamos una idea, más o menos. Pero bueno, volviendo a los índices, tenemos el Standard & Poor's 500, que lo que hace este índice es medir el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mercado americano. ¿Sí? Es uno de los benchmarks más importantes del mercado mundial. También es ponderado, ¿no? La que más pesa, Apple, Microsoft, Amazon, las que son las más grandes, tienen más preponderancia en el índice que, no sé, las que están en el número 400 o 500. Es decir, si suben de precio las de arriba, bueno, van a empujar mucho más al índice. Después tenemos el Nasdaq 100, que son las 100 empresas que cotizan en el índice Nasdaq, las 100 empresas más importantes que cotizan en el mercado del Nasdaq, que el mercado del Nasdaq es el mercado de las tecnológicas. No solamente cotizan las tecnológicas ahí, cotizan algunas empresas financieras y otros segmentos, pero mayormente son tecnológicas, las más grandes cotizan ahí. Y mide el comportamiento de esas 100, o sea, de alguna forma me está midiendo el comportamiento del mercado tecnológico americano, que es uno de los más fuertes. Después tenemos el Dow Jones, o el Dow Jones Industrial Average, o algunos le dicen el Industrial, o simplemente Dow Jones, para los
los amigos. Lo que hace el Dow Jones es uno de los índices más viejos, es el segundo más viejo en Estados Unidos, de los índices más importantes es el más viejo. Lo que hace es medir el comportamiento de las 30 empresas más representativos de cada industria del mercado americano. Antes eran todas industriales, por eso es industrial. Hoy en día ¿cómo es? El sector industrial en Estados Unidos, si bien sigue siendo fuerte, no es el único y no es el más fuerte. El sector de servicios y muchos otros sectores son muy fuertes en la economía americana. Entonces, ahí hoy en el Dow Jones nos vamos a encontrar, no sé, empresas no solamente empresas industriales, sino también empresas de servicios y otros tipos de empresas. También tenemos, que no está acá, pero el índice Russell, no me maten porque nunca me acuerdo si es con doble S, doble L o qué, el índice Russell 2000, que son las 2000 empresas de capitalización más chica, o sea, como si fuesen las pymes americanas, que de pyme no tienen nada, porque en general son terribles empresas, por el tamaño digo, ¿no? Pero bueno, comparado con el mercado americano son chicas. Esto es el índice Russell, suele ser mucho más volátil, por esto que decíamos, ¿no? Que yo le decía al principio, cuanto más chica es la empresa, también de alguna forma representa más riesgo, y cuanto más riesgoso es un negocio, más esperado, más alto es más alto debiera ser el retorno esperable. Entonces, bueno, son más volátiles. Cuando la economía le va bien, a las Russell les va muy bien. Cuando el mercado le va mal, a las Russell le va peor. Pero bueno, dicho esto, vamos, antes de pasar a esto, leo un poquito acá a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo analizo Emilio me pregunta, ¿cómo analizo la deuda de la empresa? Lo vamos a ver en la clase que viene, a través del balance básicamente. Ahí en la parte de pasivos están las deudas y formas de analizarlo. Emilio, haceme acordar la clase que viene, si yo no lo puntualizo bien y no lo explico bien, haceme acordar y me tomo un ratito más y lo explico bien, cómo yo por lo menos miro las deudas de las empresas. Pero hace falta estar mirando el balance para eso. Los balances malos de una empresa son expresados realmente o se ocultan para no crear incertidumbre. ¿Está regulado? Hernán, sí que está regulado. En Estados Unidos lo regula la SEC, la Security Exchange Commission, en Argentina lo regula la CNB, y además las empresas tienen que reportar sus ganancias de acuerdo a normas contables internacionales. Tenemos la USGAAP para las empresas de Estados Unidos, o US-GAAP, y las NIF, NIIF, que son las normas internacionales de contabilidad para Argentina, Europa y otras empresas. La empresa no puede reportar, las que cotizan en bolsa por lo menos, no pueden reportar como si le ocurren las ganancias. Hay una manera de hacerlo, para que no pase justamente eso. Cintia me pregunta, ¿cómo afecta la tasa de interés a un banco o a una persona común? Bueno, Cintia, de varias maneras. Afecta, primero porque si la persona necesita endeudarse o necesita tomar algún crédito o la tarjeta de crédito o lo que sea, la tasa de interés va a pegar sobre ese costo de financiamiento. O sea, cuanto más caro sea financiarte, menos vas a consumir, digamos, o menos acceso vas a tener al dinero. Por un lado eso. Y por otro lado es, la tasa de interés alta le pega a la economía, contrae. Esto es algo teórico y, digamos, es lo esperable. Después pueden pasar, o hay miles de variables más, pero lo esperable, la reacción esperable es esta. La tasa de interés alta tiende a contraer la economía. Si se contrae la economía, bueno, hay menos trabajo, menos salarios, y eso le pega a la gente común, digamos. En las economías desarrolladas, en general, lo que le pega a las empresas, tarde o temprano, le termina pegando a la gente, termina impactando, ¿sí? Digamos, en los consumidores. Bien.
Cristian me pregunta si hay fórmulas para el cálculo del riesgo en acciones. Sí hay fórmulas. Hay un número que se llama beta, que puede ser apalancado o desapalancado. Es un concepto bastante complejo de entender. Hay algunas páginas como Morningstar que si vos entrás, te dice el beta de esa acción en particular. El beta es cuán correlacionado o descorrelacionado está el movimiento de una determinada acción con respecto al mercado. Pero sí hay formas de hacerlo. La verdad, explicarlo es muy largo y desde mi punto de vista muy humilde no es tan efectivo. Lo usan en general los analistas. A mí me parece que es más ciencia ficción que otra cosa, la verdad. Pero hay libros sobre eso. Más creo que en el campus, hay en la parte de bibliografía complementaria, hay un libro ahí de valoración de acciones y en parte habla de eso. Bien, de nada. Bueno, avancemos. Vamos a empezar a poquito a bajar a la tierra todo esto que hablamos. Primero, lo que les traigo acá, lo que tenemos acá es un ejemplo. Bueno, antes de hablar de esto, pero lo que vamos a hablar después es un ejemplo bien básico, bien rudimentario, pero aunque no me crean, no está muy lejos de lo que sucede en el mercado todos los días, que es cómo forman los inversores el precio de las acciones, que básicamente es a través de las expectativas futuras. ¿Sí? Dijimos siempre, hablábamos de este flujo de fondos famoso, ¿no? Y la expectativa de este flujo de fondos, que cuando hablamos de flujo de fondos hablamos del ingreso del dinero que espera tener una empresa, o que esperan los inversores que tenga una empresa. Entonces, bueno, a partir de eso los inversores empiezan a descontar expectativas y empiezan a querer vender o querer comprar acciones de esa empresa. Y ahí se va armando el precio. Ahora lo vamos a ver. Primero les voy a hablar de este concepto contable básico que capaz que para algunos es bastante básico, pero es importante que los que no lo saben lo sepan. Esto no sé si lo habrán visto algunos en el colegio o en la facultad. Básicamente es la composición patrimonial de una empresa, ¿no? Contable. El balance, cómo se forma el balance de una empresa. Capaz que alguno ha visto esto, esta formulita, que significa que los activos de una empresa, ¿sí?, tienen que ser iguales al pasivo más el patrimonio neto. El activo que es, son los bienes básicamente, el dinero que tiene la empresa en la caja, en el banco, ¿no? Bueno, la caja chica también, pero digamos, el dinero que tiene la empresa, las mercaderías que tenga para vender, la maquinaria, los edificios, no sé, las materias primas, ¿no? Todo lo que tenga la empresa, los bienes. Y también los derechos que tenga, ¿no? Si un cliente le debe dinero, bueno, eso es parte del activo de la empresa también. ¿Qué son los pasivos? Básicamente son las deudas que tenga la empresa, ¿no? Deudas o obligaciones, que es de alguna manera es lo mismo. Pueden ser deudas u obligaciones que tengan con proveedores, ¿no? Básicamente un proveedor me entregó mercadería y yo no se la pagué. La mercadería que me entregó el proveedor la tengo como activo, pero el dinero no salió de la empresa, por ende tengo un pasivo, tengo una deuda. Deudas con bancos, bonos, que se acuerdan si vieron en la clase de bonos, se llaman obligaciones negociables de las empresas. Y por otro lado tengo el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? El capital propio. ¿Cómo se forma el capital propio? Con el aporte de los socios, ¿sí?, más las utilidades retenidas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de dividendos? Decíamos que no siempre se reparten dividendos, y si se reparten dividendos, no siempre se reparte el 100%. Bueno, las ganancias de la empresa que no se reparte, que no se le paga a los accionistas, se capitaliza. Bueno, esa capitalización entra en el patrimonio neto. O sea que lo que podemos decir es que los activos, es decir, lo que tiene la empresa, las cosas que tiene la empresa, ¿sí?, todo esto, todos los bienes y derechos que tenga una empresa, se explican de dos maneras. O se explican como una deuda, o sea, la debo, o sea, un proveedor me entregó mercadería y tengo por ende un stock, me entregó mercadería un proveedor y yo todavía no se la pagué, o sea, se la debo. Tengo el activo, pero yo no tengo
dinero propio que usé para pagar ese activo. O sea, tengo una deuda. Ya lo explico desde el pasivo. O desde el patrimonio neto. No sé, con el aporte del capital, o con el aporte del capital de los socios, o con las utilidades retenidas. Supongamos que en un ejercicio la empresa ganó dinero, no repartió nada, como dividendos, capitalizó, y ese dinero lo utilizó para comprar una máquina nueva, por ejemplo. Entonces, bueno, esa máquina nueva va a formar parte de los activos y va a estar explicada con patrimonio propio, con dinero propio. ¿Sí? Entonces, siempre los activos o los debo o están financiados con deuda o están financiados con capital propio. Dicho esto, vamos a pasar a este ejemplo. Si no les quedó claro, repásenlo. Es importante que les quede claro esto. Que les quede claro esto. Este concepto que es muy básico. A veces al principio cuesta un poquito que entrar, pero es muy básico. Pero es importante que lo retengan. Bueno, dicho todo esto, miren esto. Vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que todos los que estamos en esta clase nos ponemos todos de acuerdo y decidimos crear una empresa. ¿Sí? Y decimos que entre todos, ¿no? Sumado, vamos a poner $100.000. Entre todos. Uno pondrá más, otro pondrá menos. ¿Sí? Pero entre todos sumado vamos a juntar $100.000. Esos $100.000 van a estar representados por 50.000 acciones. Es decir, cada acción va a valer $2. Porque si son 100.000 dividido 50.000 es 2. O sea, el que puso $2 va a recibir una acción. O cada $2 que puse, recibo una acción. ¿Sí? Si puse 100.000, si puse $10.000, tengo que hacer 10.000 dividido 2. O sea, debe tener 5.000 acciones. Así que bueno, entre todos pusimos $100.000, algunos pusieron más, otros pusieron menos. En total son 50.000 acciones las que representa. ¿Y qué hace la empresa? Bueno, en el primer día, el día que pusimos la plata, bueno, perdón, vamos a volver acá. El primer día, el día que pusimos la plata, el dinero está en la caja, ¿no? Porque pusimos la plata y la plata está en la caja, del banco, donde sea. O sea que tenemos patrimonio neto, porque no tenemos ninguna deuda, es todo patrimonio neto, es todo aporte, 100.000 de patrimonio neto, 100.000 en la caja. Al ejercicio siguiente, o al día siguiente, cuando sea, la empresa que hace, con esos $100.000, se da vuelta y compra mercadería por $100.000. O sea, en el momento 2, la empresa va a tener patrimonio neto 100.000, cero de caja, porque se la gastó toda la plata, pero tiene 100.000 en mercadería. Bien. En el momento 3, o sea, al momento siguiente, esa mercadería que tenía la empresa la vende completamente. ¿Por cuánto la vende? La vende por $150.000. $150.000 la vende. Es decir, la empresa va a tener caja por 150.000 porque vendimos la mercadería y la cobramos. Tenemos caja por 150.000 y tenemos 100.000 de capital inicial más 50.000 de utilidades retenidas, ¿no? Es el resultado económico que tuvo esa venta. Valía 100.000 la mercadería, la vendimos y ahora tenemos 150.000, resultado 50. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Ahora bien, les quiero vender mis acciones. Yo las acciones que tengo, se las quiero vender, Alguien, y los invito a que me escriban por el chat, a los que se animen. ¿Me las compran a $4? Acuérdense, pusimos $100.000, con los $100.000 compramos mercadería, ahora tenemos 150.000. O sea, la acción que valía $2, ahora vale 3, ¿no? Porque teníamos 100.000 dividido 50 es 2, ahora tenemos 150.000, que dividido 50.000 es 3. Pero yo quiero vender mis acciones, y se las quiero vender. ¿Quién me las paga $4? ¿Alguien me las paga $4? No, porque están más caras, me dice uno. Yo, Emilio. Emilio. Sí, compro, me dice Martín. Muy bien.
Juan Segundo también, sí compraría, Joel, compro. Bueno, la mayoría me quiere comprar. ¿Y saben qué? Hacen muy bien. Porque, acuérdense lo que yo les dije antes, que el mercado compra expectativas. ¿Sí? Para lo que está realizado hoy ya es tarde. La acción ya vale 3. Yo no se la voy a vender a 3, si ya vale 3. Acuérdense lo que hizo la empresa. La empresa tomó los $100.000, compró mercadería y ahora tiene 150.000. O sea, tuvo un resultado del 50%. ¿Por qué no es esperable que ahora, con los 150.000 que tiene la empresa en caja, haga lo mismo? Compre mercadería por 150.000 y le haga 50% de ganancia. Entonces, en ese caso, en lugar de tener 150.000 en la caja, si puede repetir ese ejercicio, otra vez comprar mercadería y hacer un 50% de utilidad, ¿por qué no va a tener en el próximo ejercicio 225.000 en la caja? 225.000 dividido 50.000 acciones me da un resultado de 4,5 a la acción. O sea, el que me compró la acción a $4 se acaba de ganar 50 centavos de dólar, por lo menos. ¿No? Porque en el próximo ejercicio el valor líder va a ser 4. ¿Se entendió lo que hice? Esto que yo acabo de hacer, que parece una pavada, bueno, es lo que todo el tiempo hace el mercado. El mercado todo el tiempo hace, por supuesto que los análisis son más complejos porque las empresas que suelen cotizar en bolsa suelen ser negocios más complejos, no que compra mercadería, la vende a 50 y se la pasa todo el día haciendo eso. Son negocios más complejos. Y acá lo hicimos en un periodo rápido. Los periodos son más largos, por lo menos son trimestrales, pero suelen ser anuales, son periodos más largos, por eso yo digo, las inversiones son de más largo plazo. Pero este ejercicio, puesto en otro contexto, es exactamente el que hace el mercado. El mercado mira cómo le fue a la empresa, mira cómo es su negocio, mira si el negocio es esperable que se siga replicando, si la tasa de crecimiento que la empresa viene teniendo es esperable que la siga teniendo, mira cuánto vale la acción hoy y descuenta ese flujo de fondo futuro esperable a una tasa lógica de mercado y ahí va viendo si la inversión le resulta atractiva o no le resulta atractiva. Si al mercado le parece atractiva la inversión, van a comprar. Si el mercado compra, la acción va a subir de precio. Y ese proceso se va a replicar año tras año. Momento tras momento se va a ir replicando. Mientras la empresa tenga buenas perspectivas y siga teniendo buenos resultados. ¿Sí? Bueno, vamos a ver alguna pregunta. Bien, Hernán, lo vamos a ver la clase que viene, cómo ver los balances. Ahora por ahí si llegamos a ver algo así rapidito, pero si no lo vamos a ver la clase que viene. Rodrigo, ¿cómo saber si la empresa va a invertir el 100% de su capital, como hizo al principio? Y generalmente lo hacen, lo ves en el balance, ves cómo vienen trabajando. De todas maneras, no es exactamente como hicimos acá el ejercicio, pero las empresas en general intentan maximizar sus ganancias, es parte de, digamos, de lo que hacen. Juan, el libro diario no lo vas a ver, el libro diario creo que no son públicos los balances. No hace falta tanto detalle con el libro diario y eso, no es necesario tanto. Aparte, sería un análisis, imagínate el libro diario de una empresa como esta, que vale miles de millones de dólares, es realmente muy difícil. Bien. Rodrigo, ¿cómo se determina en cuántas acciones se denomina una empresa? Y eso se hace el proceso de salida a bolsa, se hace en el proceso de salida a bolsa, es un proceso muy complejo y muy largo, no te suma demasiado al análisis. Si querés escribirme después te busco algún artículo que hable de eso, pero no es algo que te vaya a cambiar la forma de invertir, no tiene tanto que ver con esto. Bueno, acá está el resultado, después mírenlo si quieren. Bueno, y acá lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa es el valor contable y otra cosa es el valor de la acción. El valor de la acción tiene metido
la expectativa futura del valor contable, que es lo que realmente importa en el mercado, la expectativa, ¿sí? El mercado y el precio siempre descuenta expectativas. Bien, bueno, una breve reseña sobre esto, algo estuvimos hablando, algo me estuvieron preguntando, normativas de la SEC o regulaciones que tiene el mercado. Bueno, los mercados están regulados, están muy regulados. En el caso de Estados Unidos lo hace la SEC, la Security Exchange Commission, Security Exchange Commission, creo que con doble S, si no me equivoco. En Argentina es la CNB, la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Lo que hacen básicamente es brindarle transparencia al mercado, o intentarlo. Yo tengo un pensamiento que yo pienso que los mercados de valores, cuando están bien regulados, como pasa en Estados Unidos, en Europa, en Argentina también está bastante bien regulado. Cuando los mercados están bien regulados, son de las cosas más democráticas que existen, porque no importa el tamaño que tengamos en la cartera, no importa cuánto dinero tengamos, no importa si somos un inversor minorista, si somos un fondo de inversión que maneja miles de millones de dólares, no importa el tamaño que tengamos o que tenga nuestra inversión, todos, absolutamente todos, tenemos o contamos con la misma información al mismo tiempo. Por supuesto que el que tiene un fondo de inversión, capaz que tiene algún servicio de información que le da la información más en tiempo real que la recibo yo. Por ahí yo la noticia la veo 15 minutos después, cuando entro a la página de Bloomberg o a la de CNBC, y capaz que un fondo de inversión se paga un servicio de noticias que tiene acá un auricular. Lo que estoy contando es realmente así. El trader tiene un auricular acá y ni bien está hablando la conferencia de prensa o sale un dato económico o sucede algo en el mundo, tiene acá un locutor que le dice pasó tal cosa en el mundo y le cuenta la noticia en tiempo real. Eso para este tipo de inversiones no nos cambia. Lo que a nosotros realmente nos cambia son los eventos pesados del mercado, los balances, la información de las empresas, que si eso se publica, generalmente no, siempre se publica afuera del horario de mercado, se presenta en una conferencia de prensa que dan las empresas, todos podemos escuchar la conferencia de prensa, nos podemos conectar, si queremos tener la información al segundo, que tampoco hace falta para este tipo de inversiones. Entonces, la verdad que seamos el tipo de inversor que seamos, tenemos las mismas herramientas y vamos a poder invertir de la misma manera, ¿sí? Lo que importa es el análisis que hagamos y cómo tengamos la filosofía de inversión nosotros. Entonces, como les decía, las empresas reportan mediante una conferencia de prensa cada 3 meses sus resultados, una vez por año presentan los balances, harán normas contables, que lo habíamos hablado hace un ratito, no que pueden reportar de la forma que les ocurre, hay una forma de reportar. Y hay normas de compliance. Esto, creo que las normas SOX empezaron con el caso Enron o por ahí, que fue uno de los casos más paradigmáticos, un fraude contable enorme que tuvo Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí se fueron creando distintas normas de transparencia, de compliance, de cumplimiento, en el que las empresas tienen que seguir determinados parámetros para reportar toda la información en todas las áreas, tienen que cumplir con determinadas normas, determinados procesos y buenas prácticas para, bueno, justamente brindar transparencia a la hora de mostrar sus números, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si le metemos pata acá. Les quiero mostrar rapidito los estados contables de una empresa. Hay básicamente 3 maneras de mirar o de buscar la información de la información contable de una empresa. La primera es a través de los portales de noticias. Por ejemplo, Yahoo Finance, finance.yahoo.com. El que no... La mayor parte de la información, sobre todo de mercados internacionales, va a estar disponible en inglés. Les
cuento esto para que ya lo sepan. Esto que les cuento ahora sirve para todo. Tanto los balances que vamos a ver ahora, que nos podemos bajar de la SEC, como esta, bueno, Yahoo Finance capaz que tiene, creo que tiene la página en español. Pero el que no sepa inglés, no lee inglés, no tenga ganas de leer en inglés, pero quiera ver el balance de una empresa americana, que va a estar en inglés y no va a estar en otro idioma que no sea en inglés, entran, por ejemplo, con el Google Chrome, no sé, y y cualquier balance, que ahora vamos a ver cómo se baja, no me estoy adelantando, ¿veis? Ahora lo vamos a ver. Cualquier balance que ustedes se bajen, vienen acá, si lo hacen con Chrome, que esperan que cargue, cuando termina de cargar, ponen acá, traducir al español, esperen que termine de cargar, ahí está. Vienen acá, traducir al español, y la página se las traduce, miren qué rápido que lo hace. ¿Ven? Se lo traduce todo al español. La verdad que si leen inglés, y bueno, es mucho mejor verlo en inglés, pero si no lo hacen, no hay ningún problema. Se lo ponen acá, traducción con Google Chrome o el traductor que quieran, ¿no? Y se lo traducen. Porque bueno, todo esto es en texto, es texto plano, o sea que cualquier traductor lo levanta y lo puede leer. Bien, volvamos a Yahoo Finance. Acá en Yahoo Finance, por ejemplo, pongo, no sé, APL, que es el ticker, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en la clase de introducción o en otra clase? Digo que las empresas tienen como este nombre corto, ¿no? Apple tiene el código de empresa que es APL, bueno, Microsoft es MSFT, no sé, el Grupo Financiero de Galicia, GGAL, es el código de la empresa, ¿no? Con el que cotiza. Bueno, acá en Yahoo Finance pueden poner el código, lo más rápido, o si no, escriben el nombre de la empresa, Apple, sale Apple, ¿sí? Entran en la empresa, y acá tienen, bueno, tienen el resumen, acá con algunos datos que vamos a ver después qué es. Van a la parte de financials. Y acá tienen, miren, los números de la empresa. Esto es el estado de resultados. Ahora vamos a ver qué es. Los balances se dividen básicamente en tres, los resultados financieros, los números de cómo se reportan, se dividen básicamente en tres partes. El estado de resultados, que es básicamente cuánto facturó, cuánto gastó, los gastos generales, todos los gastos de la empresa, los diferentes resultados, el resultado operativo, el resultado financiero, hasta que llegamos a la ganancia neta de la empresa, y la ganancia dividida por la cantidad de acciones me da la ganancia por acción, ¿sí? Esto es lo que me muestra el estado de resultados. También tengo el balance, acá en la parte de balance sheet, también tengo el balance, ¿sí? Que bueno, acá tengo activos, básicamente, activos, pasivos, un patrimonio neto. Acuérdense que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Si lo suman, ven acá está sumado. Todos, da igual que el de arriba. Y acá tengo el cash flow. El cash flow es los movimientos de dinero que tuvo la empresa. ¿Por qué es importante el cash flow? Porque en el estado de resultados, ¿no? Y en esa ganancia reportada por las empresas, hay mucho número contable, hay mucho asiento contable, mucho registro que se hace por ahí de pérdidas que no son salidas de dinero. Por ejemplo, si una empresa compró una máquina, la compró hace 3 años y la pagó en efectivo, supongamos, bueno, la salida del dinero se hizo hace 3 años, ya se fue la plata. La plata se fue. Pero esa salida de dinero va a figurar en el cash flow como una salida por el 100%, pero esa máquina se va a ir amortizando a lo largo de los años. Es decir, la pérdida se va a registrar en pequeñas porciones a lo largo de los años. Entonces, yo el primer año voy a poner todo el dinero, en el segundo, a partir del segundo, el tercer, el cuarto año, la empresa ya no pone dinero, ya no le sale dinero. Sin embargo, va a tener una pérdida, una amortización todos los años. Es un ejemplo, ¿no? O las depreciaciones, a veces las depreciaciones hacen que figuren como una pérdida, algo que no implica salida de dinero.
Entonces el cash flow, ahí sí están todas las salidas y los ingresos de dinero. Pasa muchas veces que una empresa reporta pérdida en un ejercicio, reporta que perdió plata en el ejercicio y resulta que el cash flow le subió, es decir, que le ingresó dinero. Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones contables. Nada es absoluto, ningún número es absoluto. Todo nos va a marcar, como les dije antes, todo nos va a marcar algo distinto. Y el cash flow es uno de esos instrumentos que tenemos que mirar a la hora de analizar. Tenemos el cash flow, que es el ingreso, por ejemplo, tenemos los ingresos por actividades operativas, tenemos los ingresos o egresos por actividades de inversión, los ingresos o egresos por actividades financieras, y después tenemos lo que se llama el free cash flow, que es una medida financiera que se usa para hacer comparaciones y para entender cuál sería el efectivo libre que tiene la empresa para, por ejemplo, hacer adquisiciones y otros gastos. ¿Cómo se mide el free cash flow? El free cash flow es el ingreso operativo, o sea, el dinero que le ingresó por operaciones, ¿sí? O sea, el dinero resultante de las operaciones, menos los gastos de capital. ¿Qué son los gastos de capital? Bueno, las inversiones que hizo la empresa que se capitalizan, es decir, por ejemplo, compró una máquina y esa máquina entra al capital de la empresa, o hizo una reparación, un acondicionamiento de algún bien de uso y también le agregó valor a la máquina, por ejemplo, y eso se capitalizó en la empresa. Bueno, todos esos gastos que están acá en la parte de inversiones, generalmente con este código, con Investment in Property, Plant and Equipment, ¿sí? Si yo resto el ingreso, o sea, el resultado de cash, de dinero, por operaciones activas, le resto el capital expenditure, los gastos de capital o esta inversión de acá, me da el free cash, lo que es una medida financiera, que se puede usar para hacer comparaciones, lo vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, acá es una de las maneras de verlo. Otra de las formas de verlo es la que a mí particularmente más me gusta, que es ir a la fuente. ¿Qué es la fuente? Por ejemplo, si es una empresa que cotiza en Estados Unidos, podemos ir a la página de la SEC. Si es una empresa que cotiza en Argentina, podemos ir a la página de la Bolsa de Comercio, bolsar.com. Si una empresa cotiza en Argentina, por ejemplo Galicia, cotiza en Argentina, pero también cotiza en Estados Unidos, porque tiene una ADR, bueno, van a poder encontrar el balance tanto en Bolsar, acá en la página de la Bolsa de Comercio, como en la SEC, porque todas las que cotizan en Estados Unidos están obligadas a presentar sus balances. Acá, por ejemplo, en Bolsar, vamos a sociedades, estados contables, acá escriben el ticker de la empresa, por ejemplo, GGAL, le ponen buscar, bueno, y acá va a terminar saliendo el estado contable, que es un PDF básicamente, se lo bajan, se lo descargan y tienen ahí todo el balance de la empresa. Y en la SEC van acá a Fillings, Company Filling Search. Acá escriben el ticker, por ejemplo, Microsoft o Apple, no sé, APL, y ponen Search. Les va a salir todos los documentos que la empresa le reportó a la SEC. Cuando una empresa le tiene que reportar algo a la SEC, lo que sea, no es que no llama por teléfono, che, me pasó tal cosa, no, tiene que presentar un formulario, que lo tiene que enviar con una transmisión electrónica y una serie de requisitos, y todas esas transmisiones, todas esas comunicaciones que las empresas están obligadas a hacer, figuran en la página de la SEC. ¿Dónde? Acá, en el sistema EDGAR, ahí en Company Filling Search, y cada tipo de comunicación tiene un número de formulario distinto. Los balances son uno de esos formularios, es una de esas comunicaciones. El número del formulario, el número del formulario es el 10-K en el caso de las empresas americanas. Si es una empresa, por ejemplo, argentina, una empresa extranjera, el formulario es el 10-F. ¿Sí? Acá no lo van a encontrar porque Apple es americana, lo van a encontrar con 10-K. Ahí le ponen search, y le sale
todos los reportes anuales de cada uno de los años que Apple fue presentando. Si van a Document, vamos a hacer clic con la derecha. Si van a Documents, abren acá Documents, el de arriba de todo 10K, lo abren y tienen el balance de Apple. Acuérdense que si lo quieren ver en Chrome, le ponen el botón de la derecha, traducir al inglés, o al español, perdón, traducir al español y se lo traducen. También acá, vuelvo un gachito para atrás, que había puesto Document, también tienen este botón que dice Interactive Data, que lo pueden tocar acá, y en vez de sacarles todo el PDF con todo el balance, solamente ven acá tienen algunos datos, así como puestos más ordenados. ¿Ven? Si van acá, datos consolidados, ¿sí? Tienen el estado de resultado, el balance, tienen todo acá. Pero bueno, vamos un cachito al balance que vimos acá. ¿Por qué me gusta tanto a mí el balance? Porque el balance tiene un montón de información, no solamente los números. ¿Saben qué información tiene interesantísima el balance? Y ya acá vamos cerrando. Información sobre el negocio. Miren acá. ¿Dónde estamos? En la parte de business. Todo les cuenta el negocio. Cómo funciona el negocio. Cuáles son sus productos. Ven acá los productos. iPhone, Mac, Apple, todo. ¿Sí? Los servicios, después van a contar cómo le va, qué están haciendo en cada uno, y ahí uno va entendiendo a qué se dedica la empresa. Es lo primero que tenemos que saber antes de invertir. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cómo va a ganar plata? Yo quiero ganar plata, ok. Voy a comprar la empresa. Si yo compro una empresa, imagínense, ustedes van a comprar una empresa y compran cualquier cosa, ¿no? Quieren saber a qué se dedica la empresa, cuáles son sus segmentos, cómo le va, qué hace, qué deja de hacer. Bueno, todo eso lo encuentran acá, ¿sí? La otra manera, además de, bueno, encontrar acá los números, ¿no? Si vamos por arriba, acá en el ítem 8, tienen Financial Statements, si tocan clic ahí, van directo para abajo, y tienen acá todos los estados contables. Acuérdense no, sepan que los estados contables son consolidados, porque implica no solamente la empresa, la filial de Estados Unidos, por ejemplo, sino todas las sucursales, todas las filiales, todo el conglomerado que tenga la empresa, lo tiene que reportar todo junto, ¿sí? Por eso es consolidado. Y la tercera manera, dije que era tres, una era Yahoo Finance, Morningstar, la que sea, la otra es buscando el balance, acá, este es el embolsar, ¿se acuerdan que pusimos acá en memoria anual? Se pongan acá, le va a bajar el PDF. La tercera manera es, por ejemplo, Apple, pongo acá, Investors Relations. Todas las empresas que cotizan en bolsa tienen una página de relaciones con los inversores. Está buenísimo que lo miren si van a invertir en una empresa. Acá ven Apple Investor Relations, porque hay un montón de información acá en la página de Apple, en la parte de inversores. Hay un montón de información que está buenísima. Están todos los PDFs, todas las presentaciones que hacen las empresas, que hacen a los inversores sobre cómo le está yendo, todos los trimestres, cómo reportan los resultados, número por número, todo explicado el negocio. Se ponen acá a investigar, van a ir encontrando que está toda la información, todos los PDF, todas las presentaciones que hizo la empresa sobre sus números, de acá para atrás. Entonces pueden ir si quieren incluso año por año y ver cómo fue reportando y cómo le fue yendo año por año a la empresa. Está también buenísimo que lo miren de esa manera. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les dejo, si quieren, tarea para el hogar. Busquen una empresa que les guste a ustedes, la que sea que les guste, y lean el balance. Tienen grabada la clase, no hace falta que yo les recuerde nada. Todos los links que vimos, todo lo tienen grabado en la clase, vuelvan a verla. Piensen en una empresa que les guste, del sector que a ustedes les guste, tecnológico, petrolero, de servicios, de alimentos. Hay millones, argentino, americano, el que sea. La verdad que les recomiendo que busquen una empresa americana porque los balances son más completos, son más interesantes. Entren a la página de la SEC, descárguense el balance, como hicimos acá, el de este año, el del año anterior, el que quieran. Entren a la página de relaciones con los inversores, de la empresa esta, que sea que quieran buscar, cualquiera, naveguen, buceen a través de adentro de la página de relaciones con los inversores, bájense las presentaciones, léanlas, métanse en el corazón de la empresa, entiendan cómo funciona la empresa.
Cuando entiendan ustedes cómo funciona la empresa, después en la clase que viene yo les voy a mostrar cómo hacer para entender los números de la empresa, y ahí van a tener las dos patas más importantes de la inversión, que es saber a qué se dedica la empresa, cómo es su negocio y cómo está yendo, ¿sí? Y cómo está parada la empresa de cara a lo que sea que pueda llegar a venir en el futuro. Bueno, hasta acá llegó la clase. Si alguno tiene alguna duda y me la quiere escribir ahora, yo me quedo 5 minutos más y contesto las preguntas que haya, no tengo problema. El que ya quiera desconectarse, ya la clase terminó. Pero bueno, igual queda grabado esto. Las preguntas que me hagan ahora, las respondo, quedan grabadas. Si alguno tiene que irse ahora, después la pueden mirar en el campus. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la clase. Los espero la próxima y los leo ahora si tienen alguna duda y les respondo. Gracias, Hernán, no sé qué páginas te referís. Todas las páginas que vimos hoy las tenés ahí, las fuimos hablando y las tenés grabadas. Si no, escribime. Mandame un mensaje por el campus. Si te quedó duda con alguna y yo te digo. ¿Sí? Emilio me preguntaba, ¿cuánto tiempo te lleva un análisis antes de invertir? Depende de la empresa. Hay empresas que es súper rápido. Por ahí, no sé, en un día, 2, 3 días de análisis ya tenés tomado una decisión. Hay empresas que me llevan meses analizarla. Depende de la complejidad del negocio, depende de un montón de cosas. Análisis rápido se puede hacer de cualquier cosa, se puede hacer relativamente rápido. Mira la deuda, mira esto, mira lo otro, mira la proyección del balance, vamos a verlo la clase que viene. Es relativamente rápido. Pero bueno, después está cuánto uno se quiere meter para hacer un análisis más o menos complejo. Digo, me pregunta si una acción cae abruptamente, es producto de algún acontecimiento de la empresa, como quiebra. Y Diego, si cae abruptamente la empresa y no hay ningún evento de mercado, bueno, ahora cayeron todas abruptamente, pero no hay ningún evento de mercado y hay algo que están viendo los inversores. Hay que ver si salió un balance muy malo, pueden ser mil cosas, sí, puede ser, puede haber riesgo de quiebra. Las empresas no quiebran de un día para el otro, salvo que se manden alguna macana muy grande. Ha habido casos de macanas grandes, pero no quiebran de un día para el otro. Pero bueno, sí puede pasar. Julián, ¿puede una empresa estar sobrevalorada en la bolsa respecto a sus valores en los balances? Julián, absolutamente que sí. Puede estar sobrevalorada o subvalorada, que es lo que nosotros en general buscamos. Buscamos empresas que estén subvaluadas, que nosotros veamos que tienen un potencial más grande que el que dice su precio. Eso es lo que vamos a estar buscando. Jeremías, te vuelvo a escribir el nombre de acá, me preguntan otra vez para abrirse una cuenta, asesoramiento acá. Clarisa Paloni arroba tradingflix.com. Si no me escriben por el campus y se los paso. Es así, Clarisa Paloni. Manuel, la pregunta la repito, entre tantas empresas, ¿cómo filtramos para dedicarnos a hacer un análisis fundamental? Manuel, es muy buena tu pregunta. En la clase de hoy no llegamos a verlo, lo vamos a ver en la clase que viene. Hay muchas páginas, yo uso Finviz, la vamos a ver la clase que viene, la página. Es una página que tiene un screener, ¿no? Tiene un buscador, y uno puede filtrar por diferentes argumentos. Generalmente lo que yo hago es centrarme en algún tipo. A mí me gustan las empresas de servicio, por ejemplo, me gustan las empresas que reparten dividendos, me gustan... no soy muy fanático, por ejemplo, de los bancos, si bien tengo compradas empresas de algunos bancos, no soy muy fanático. Cada uno tiene ahí su preferencia. No soy fanático de las petroleras, si bien tengo alguna acción de alguna petrolera, no soy fanático. Pero bueno, cada uno tiene sus preferencias, porque le gusta algo, le gusta la tecnología, le gustan los aviones, no sé, le gustan los barcos, le gustan los hoteles, le gustan los bienes raíces, no sé, cada uno tiene sus preferencias. En función de eso uno va filtrando, puede filtrar por rubro, por tamaño de empresa,
por algún número en particular que vamos a ver la clase que viene, por price earnings, lo vamos a ver. Hay maneras de hacerlo, lo vamos a ver después. Emilio, ¿tenés algún check para no olvidarte nada? Tengo un Excel que lo vamos a ver la clase que viene. Yo el Excel lo simplifiqué bastante, el que yo uso es muchísimo más grande, con mucha más información y más complejo. El que yo les voy a presentar es más simple. No les muestro el mío porque tiene un montón de cosas que son muy complejas y si arrancamos por ahí no van a entender nada. Ya van a ver que el que les traigo más simple tiene alguna complejidad. Después cada uno, a medida que va creciendo en su conocimiento, le va agregando uno mismo, porque uno quiere ver tal cosa o le interesa ver tal otra y le va agregando cosas al Excel o a lo que sea. Pero sí, es importantísimo tener un check para todo lo que uno quiere ver, todos los números que le gusta mirar de una empresa y cómo los quiere comparar. Sí que hay. ¿Cómo relacionarnos, me pregunta Rodrigo, cómo relacionarnos a la hora de invertir el análisis fundamental y el análisis? ¿Cómo? Ah, está bien. ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo complementamos, digamos, análisis técnico y fundamental? Bueno, si no lo hacemos la clase que viene, haceme acordar. Yo lo que hago en general es, cuando quiero mirar, cuando analizo una empresa, arranco como te dije, o sea, hago el screener, encuentro la empresa que me interesa. Recién cuando encuentro la empresa es la empresa que me interesa analizar. Ahí miro el negocio, me gusta el negocio, no me gusta. Si me gusta el negocio y pasó la prueba, le miro los números. ¿Me interesan los números? Bueno, ahí entro a profundizar, ¿no? Una vez que estoy decidido y me interesa invertir o no me interesa, si no me interesa no miro el gráfico. No. Pero si me interesa invertir en la empresa, ahí le miro el gráfico. Y no sé, por ejemplo, si me interesa invertir en la empresa y la empresa está parada en un soporte o está en una línea de tendencia, bueno, ahí me da como más coraje para invertir. Si se la está dando contra una resistencia, por ejemplo, y quiero comprar, digo, bueno, pues capaz que no es el momento para comprar. Capaz que tengo que esperar que la empresa corrija un poco el precio, que el mercado descargue. Uno va complementando y esto termina siendo muy a medida de cada uno. No hay una regla única. Si hubiese una regla única y un método infalible, no habría mercado, porque todos haríamos eso y cuando queremos comprar nadie los vendería. Así que esto es medio como, bueno, cada uno ahí le va buscando su vuelta propia. Sebastián, sí, me dedico a esto. Fernando, respecto a tu pregunta sobre el RSI, escribirle a Gaby, a Gabriel Cesario, con el que tuvieron análisis técnico, él te va a saber responder mejor que yo. Te adelanto, es uno de los indicadores más utilizados en análisis técnico. Pero habla con Gabriel para que te explique bien cómo usarlo, porque los osciladores es como todo, son una herramienta, digamos. Y las herramientas, bueno, hay que usar la herramienta correcta en el momento correcto y para lo que uno la necesita. Me pregunta Julián, ¿qué tanto conocimiento es necesario sobre una industria para invertir en cierta empresa? No tenés que ser un genio ni ser muy avesado. La verdad que hoy, con toda la información que hay en internet, casi que no te hace falta ser un experto en algo. Sí vas a tener que, obviamente, si eso es algo, por eso yo les digo que traten de invertir en los que les atrae, en el rubro que les atrae, que es más fácil. Porque uno tiene que tener un conocimiento. Y si uno no lo trae el conocimiento y no lo sabe de antemano, bueno, tiene que dedicar algo de tiempo a investigar, a entender y a conocer cómo funciona ese rubro para no ensartarse, básicamente, ¿no? Y no estar comprando una porquería. Pero bueno, sí, es importante saber, pero no tienes que ser un experto. O sea, si no sabes de algo, yo he invertido en empresas de rubros que no manejaba mucho y bueno, investigando y haciendo algún research, terminé entendiendo cómo funcionaba. Emilio, escribime por el campus si querés y charlamos. Yo arranqué acá en ICB, como están arrancando ustedes hace ya un tiempo largo. Pero bueno, le dediqué mucho tiempo a esto y muchas horas para irme perfeccionando, leí mucho y bueno, además de todo lo que aprendí acá en ICB. Bueno, y la última. Sebastián, lectura recomendada, que seguramente me estás hablando de análisis fundamental, algo para ir complementando. En el campus, tenés en la parte de bibliografía complementaria, hay un par de libros que están muy buenos. A mí hay dos autores, básicamente, que son los que más me gustan. Uno es Benjamin Graham, que
de alguna manera es el padre del análisis fundamental moderno. No sé si lo inventó él, pero él fue el que, digamos, puso los lineamientos generales y que hoy siguen estando vigentes sobre el análisis fundamental. Tiene varios libros, el más conocido se llama El inversor inteligente, está muy bueno, yo lo leí, está muy bueno, es uno de mis libros de cabecera, te recomiendo que los leas, está muy bueno. Y el otro autor que me gusta mucho es Peter Lynch. Peter Lynch fue un gestor de fondos de inversión, fue uno de los gestores más exitosos de fondos de inversión. Ya no se dedica más a eso, a la gestión de fondos, ahora se dedica a gestionar su propio patrimonio, tiene mucho dinero propio para gestionar, ganó mucho dinero haciendo esto, arrancó de cero. Tiene dos libros, uno se llama Batiendo a Wall Street y otro se llama Un paso por delante de Wall Street. Nunca me acuerdo cuál de los dos es el primero y cuál es el segundo, pero fíjate, si te interesa, como lo querés comprar, ¿verdad? Fíjate cuál es el primero y cuál es el segundo, y si vas a leer los dos, léelos en orden. Si vas a leer uno solo, lee el primero. Bueno, les agradezco muchísimo, nos vemos en la clase que viene. Un saludo para todos.